Saludos y bienvenidos a este espacio que hemos querido organizar en Televaldepeñas para tomar el pulso al sector agrario de nuestra región en general y muy en particular a nuestra ciudad, a nuestra Valdepeñas y comarca. Gracias a la familia Navarro López por acogernos y alojarnos en su casa para este espacio especial. Nos acompañan tres amigos, tres profesionales del campo, bastante conocidos en el sector. Uno de ellos es José Antonio Merlo. Es presidente de la cooperativa vinícola de Valdepeñas, una de las grandes novedades que ha tenido el sector agropecuario de Valdepeñas en los últimos 2 años, y es el emprendedor de este importantísimo proyecto. Fernando Prieto Ruiz, bueno, pues una de las, casi diríamos, de los rostros de Valdepeñas, una de las personas más populares de nuestra localidad, expresidente del Consejo Regulador, el presidente más longevo, la persona viva que más tiempo ha estado al frente de la DEO Valdepeñas, quitando al primero, cuyo nombre Eduardo Iriarte, que estuvo desde 1977-79 hasta la llegada de Mijares en el año 87, creo recordar. No me acuerdo exactamente, yo sé que en aquellos entonces era joven, aunque ahora tampoco soy que sea excesivamente mayor, pero era mucho más joven. Tomás López Fernández Sacristán, agricultor de Valdepeñas, de familia de agricultores, de saga dedicada al campo por entero. Sí. No sé si alguna vez habéis hecho vino también. Sí, hemos tenido una trayectoria de varias generaciones haciendo vino, hasta que el año 2002 pues las condiciones del mercado y la problemática que había en ese momento, y que continúa todavía desafortunadamente en la denominación de origen, pues nos echó fuera del sector, pero prácticamente mi abuelo, mi padre y nosotros, 3 generaciones que yo conozca haciendo vino. Vamos a hablar de uva, vamos a hablar de previsión de cosecha en 2018, vamos a hablar del nuevo escenario de la denominación de origen Valdepeñas desde el punto de vista agrícola, vamos a hablar de novedades en la política agraria común, vamos a hablar también, uno de vosotros me lo anotaba en los prolegómenos del inicio de este espacio, de algo que a lo mejor no es una cuestión menor, y es la precariedad en la que las organizaciones profesionales agrarias tienen cedidas el uso de instalaciones municipales para sus actividades en común. Hablar, como hemos dicho, bueno, pues según lo preciséis, y no hace falta que llevemos un orden concreto, bueno, pues le pregunto al presidente de la cooperativa, ¿cómo va a ser la cosecha de uva en 2018? Comparativamente. La cosecha de uva para el 2018, en principio, lo que viene, lo que ya se ve, lo de regadío no está mal. En secano ya es más difícil porque yo he visto muchas mariposas que vienen vacías, no sacan uva. Entonces, para este año que viene, pues yo qué sé, para la vendimia que viene, pues no sé si sea una cosecha normal. Lo que falte que echen de menos los secanos, pues a lo mejor los regadíos los compensan. Los regadíos tienen una producción bastante estable, sí, en el tiempo y en volumen, y los que hacen oscilar las producciones generalmente suelen ser los secanos. En el 2013 hubo una cosecha muy grande porque los secanos, que fue cuando llovió el marzo, fue cuando subió. Cuando el secano baja, pues tenemos una producción estable que es de regadíos. En general se espera mejor cosecha y sobre todo el ánimo del agricultor es mejor que el año pasado. El año pasado veníamos de un invierno prácticamente seco, donde no llovió nada, y este año pues hemos tenido un mes de marzo generoso en lluvias, y eso pues también el ánimo y la conciencia del agricultor sube como la espuma. Pero hacer una inversión en el campo, como se hizo cuando el boom de la construcción, que mucho dinero se metió en el campo, hacer ese tipo de recomendaciones es complicado. Y además ocurre otra cosa, cuando hay un boom tan grande, la estructura también se mueve, y se mueve la conciencia del sector, y también se mueve prácticamente lo que es toda la masa productiva. El capital foráneo que llega al campo hace más daño que beneficio. Porque es especulativo. Es especulativo más que nada. Sí. Puro y duro, vamos. ¿Por qué? Porque lo primero, compran fincas grandes a las que los agricultores no tenemos acceso. Eso para empezar. Ya van con los costes de producción mucho más bajos que al tener que cultivar fincas pequeñas y repartidas. Y eso pues no deja de ser una competencia desleal, aunque cumplan con sus impuestos, cumplan con sus requisitos legales, todos absolutamente, pero no deja de ser una competencia desleal por eso, porque llegan de golpe. Fue cuando empezó la sequía a dar de lleno ya de lo que traía la planta a rastra de atrás,
y se empezó a vendimiar y se vio que había muchísima menos cosecha que se esperaba, y claro, al haber menos, pues, mira, hay un indicativo, sube el precio. hay un indicativo curioso. Si nos damos una vuelta por el polígono, que es por donde están las bodegas más fuertes de Valdepeñas, ahí te va a dar el indicativo del precio que va a haber. Es la irrupción de la cooperativa vinícola de Valdepeñas, que era el elemento regulador del mercado que estaba faltando desde décadas atrás en una zona, en un escenario de transacciones agroalimentarias. Ahora mismo la tranquilidad que hay en la DEO Valdepeñas, pues es beneficioso para la DEO y para el vino de Valdepeñas, porque antes la guerra que había, pues así no se podía seguir. ¿Que eso influye en los precios? Pues hasta ese punto pues yo no puedo opinar, porque eso, que la DEO esté tranquila no quiere decir que las bodegas vayan a subir más el precio de la uva. Para mí el precio de la uva está en la oferta y la demanda. El sector productor ahora mismo está en un compás de espera. Estamos esperando a que el pliego de condiciones se apruebe por Bruselas, y eso va a cambiar las estructuras totalmente de Valdepeñas. El sector productor o parte del sector productor, porque otra parte del sector los han convencido, y yo creo que erróneamente, o se han convencido ellos solo, de que la subida de los rendimientos es la solución a nuestro problema. Aquí hay paz en el Consejo porque había precio. Si no hubiese habido precio, aquí hay que buscar siempre un culpable. Habría sido el Consejo. Como ha habido un precio, que no es que haya sido bueno, pero ha subido con relación... El Consejo no tiene la culpa. Efectivamente, pero siempre antes, cuando no había precio, pues la culpa era porque no se hacía una cosa, no se hacía la otra. Si tú ahora miras atrás, no se ha hecho nada que no se está haciendo anteriormente. Cambiar un pliego de condiciones en Bruselas es casi imposible. Es decir, se han vendido muchas milongas. Es decir, las cosas son como son. El mayor error que se ha cometido aquí, porque decían que no se puede ser juez y parte, y de que no se juez y parte, los controles son más complicados y más difíciles, y de hecho, bueno, pues ha habido ciertos problemas con algunas empresas, y de hecho, bueno, pues se ha hecho público en ese sentido. Subir la producción, Bruselas no lo va a admitir, porque va a decir, ustedes no han cambiado prácticamente de pluviometría, no han cambiado de horas solares, no han cambiado prácticamente nada, lo único que han cambiado ha sido de técnicas de conducción, que ha sido de vaso a espaldera. Los límites, perdona Fernando, los límites en la vecina Mancha son iguales, superiores, no, superiores. Superiores. Entonces, ¿por qué en Tomelloso sí y Valdepeñas no? Pues porque ellos cuando hicieron su denominación ahí lo tenían y nosotros claro, no. Tú sales fuera de Valdepeñas, te vas por ahí a Costa, te vas donde te vayas de turismo, y tú vas a un restaurante, o un buen restaurante, y tú ves vinos de Mancha, yo he visto la carta de vinos de Mancha, y vinos de Valdepeñas, desgraciadamente, no los ves. ¿En qué medida esa reducción de fondos puede mermar el poder adquisitivo del sector? Hombre, a ningún agricultor le gusta que le rebajen las subvenciones, eso para empezar. Es indiscutible. Pero siguiendo, porque las ayudas de la PAC se nos escapan de nuestra gestión, pues las tenemos que aceptar como vienen, y es un tema que yo personalmente lo desconozco, porque es tan farragosa y es tan complicado hacer la PAC, y es tan complicado enterarte de dónde vienen entenderla, de dónde vienen los dineros, que la mayoría de los agricultores lo que hacemos es que vamos a la caja rural o vamos al gestor que no lo sea, y nos lo hace la PAC y Santas Pascuas. Los vinos de denominación de origen no tenían derecho al alcohol. Ajá. Porque no destilábamos. Claro. Y claro, como era un tema de ayuda, porque en definitiva la PAC sale como espíritu de ayuda a la caída de precios, es decir, una ayuda a los ingresos, pues no teníamos, porque en teoría deberíamos de vender más caro. Y eso en ese sentido nos perjudicó y benefició al resto de zonas donde destilaban. Por ponerte un ejemplo, los riojanos no entienden la PAC ni entienden la ayuda al alcohol, no la entienden. Aquí en Castilla-La Mancha, evidentemente, fue donde se llevó el gran pellizco. Y entonces, bueno, pues como bien comentamos, juntar todo eso y hacer la PAC es complicado. Lo que sí está claro es que cada vez la reducción va a ser mayor. Es decir, aquí se van a ir por aspectos sociales y se va a ir por otra pata, como ellos hablan en Bruselas, y se va a ir perdiendo lo que son las ayudas. Poco a poco yo pienso que lo van a quitar. A base de recortes, vamos a llegar a la situación esa. El tema es muy simple. No podemos decir que tenemos la octava economía del mundo y recibir ayudas, cuando en el entorno europeo de la propia Unión Europea hay países que son relativamente pobres comparados con nosotros, y encima nosotros cobrar y ellos no. Es decir, por sentido común, es decir, conforme están hechas las estructuras europeas, están diseñadas para eso. Y es las instalaciones que tienen cedidas las organizaciones profesionales agrarias, en concepto de qué están cedidas, y el posible desalojo en un futuro no muy lejano. En el sector siempre ha existido una queja, una congoja,
de que en su día, cuando las cámaras agrarias desaparecieron, aquí nuestra Cámara Agraria Local tenía un importante patrimonio que, por necesidades de la ley, porque en las cámaras se votó y se decidió cedérselo al ayuntamiento para que lo gestionara de la mejor manera posible y siempre con fines agrícolas. Y al año de 2018 nos encontramos en la situación de que estamos de prestado en una casa del agricultor que hace un frío horrible, que no tenemos calefacción, que no tenemos aire acondicionado, ni ascensor, que no tenemos ascensor ni tenemos servicio de limpieza. Yo le voy a decir a los agricultores de Valdepeñas lo que en su día, de un patrimonio comunal heredado de un montón de generaciones, cedimos al Ayuntamiento de Valdepeñas. Los 3 inmuebles que el patrimonio comunal de los agricultores de Valdepeñas cedieron al Ayuntamiento estaban valorados en el año 93 en 170.000 euros. Aparte, que es curioso, aparte de los inmuebles, los agricultores de Valdepeñas tenían en propiedad 9 cuadros de pintura, obras de arte de autores locales de la localidad algunos y otros relacionados con ella, sin valoración. Cedieron una cuenta bancaria con 102.000 euros para que se siguieran pagando los pastos. El total de los bienes donados de los inmuebles más el efectivo asciende a 272.000 euros que en el año 93 cedieron al ayuntamiento. Porque todo esto se cedió gratuitamente, únicamente con 2 condiciones. La primera, la construcción de una sede social en la calle La Esperanza, con arreglo al proyecto presentado y que se empezó y no se terminó. Incluía la nave abajo, unas oficinas en toda la extensión de la planta baja, y en una primera altura, que sería la verdadera casa del agricultor, dotada de oficinas, esa primera planta. Una casa del agricultor con raíz campesina, donde iban nuestros padres, donde iban nuestros abuelos a litigar los problemas del INDE, los problemas entre propietarios, a comprar los productos que entonces no existían, almacenes de productos fitosanitarios, con raíz campesina. Esa era nuestra verdadera casa del agricultor. Luego, ambas condiciones, lógicamente, no se han cumplido y desde entonces los agricultores de Valdepeñas estamos en una situación de precariedad absoluta. Creo que está ahí el problema enquistado y pendiente de solución, posiblemente o seguramente a raíz de la emisión de este programa se retome, se reanude. Bueno, creo que cumple rendir pleitesía a los vinos de esta casa. Salud y hasta la próxima.